¿Por qué la Iglesia permitió que Marcial Maciel tuviera tanto poder? ¿Por qué el Vaticano no hizo nada para detenerlo durante tantos años? ¿Por qué se encubrieron todos sus delitos? Yo soy Jorge Peña, tu catequista de confianza, y hoy te voy a hablar de uno de los temas más vergonzosos y más repugnantes de la Iglesia Católica. Marcial Maciel ha sido hasta ahora el rostro más vergonzoso de la Iglesia Católica en los últimos años, y algunas personas aseguran que esto es solo la punta del iceberg. Hace unas semanas se estrenó en la plataforma HBO Max la serie documental llamada Marcial Maciel, el Lobo de Dios, que cuenta y resume de una manera asombrosa la historia de Marcial Maciel, un demonio disfrazado de sacerdote. Para entrar un poco en contexto en todo este tema, es importante que conozcamos los orígenes de esta persona, Marcial Maciel, de cómo fue creciendo, de cómo fue escalando hasta los niveles más altos de la Iglesia y hasta convertirse en lo que es hoy, una de las figuras más vergonzosas y despreciables de la Iglesia Católica. Primero, un poco de historia. Marcial Maciel Degollado, este era su nombre completo, nació en Cotija, Michoacán, en México, en el año de 1920. Y es importante que tomemos en cuenta estas fechas en las que nace Marcial Maciel Degollado, 1920. Recordemos que para 1926 da inicio la Guerra Cristera y Michoacán, el lugar donde nació y pasó su infancia Marcial Maciel, fue uno de los principales frentes de esta guerra cristera. Desde muy pequeño, Marcial Maciel demostró carisma, demostró ambición, demostró interés por seguir la vida religiosa. En el árbol genealógico de Marcial Maciel se encuentran muchos sacerdotes y se encuentran también obispos. Uno de sus tíos obispos fue Rafael Guízar y Valencia, a quien en la iglesia tenemos el día de hoy como San Rafael Guízar y Valencia. Un aspecto importante de su biografía es que, según los relatos, durante su infancia, el mismo Marcial Maciel fue víctima de, no por parte de religiosos ni por parte de sacerdotes, sino por parte de algunos adultos cercanos a su familia. Esto es importante y es medular porque nos va a dar un poco de luz a la historia que viene a continuación. Desde muy joven, Marcial Maciel siente este llamado por la vida sacerdotal y hace intentos en diversos seminarios para formarse como sacerdote. Solamente que desde muy joven, desde que era seminarista, ya había focos rojos, ya había red flags en Marcial Maciel. Estos tíos que fueron obispos y que tenían seminarios a su cargo, se dieron cuenta de que Marcial Maciel era desde joven una persona problemática. Algunos dicen que había tenido ya problemas de conductas indebidas con compañeros del seminario, de tal modo que durante su formación sacerdotal fue expulsado de diversos seminarios. Era tan ambicioso y tan soñador que a los 20 años de edad, sin ser todavía sacerdote, él ya tenía la idea o el deseo de formar una congregación religiosa. Contado por el mismo Marcial Maciel, dice que tuvo una especie de visión en la que observaba a un grupo de muchos sacerdotes al servicio de Cristo y que esto él lo interpretó como un llamado de Dios para que él fundara y formara ese grupo de sacerdotes al servicio de Dios. En 1941, cuando Marcial Maciel tenía apenas 21 años de edad, fundó la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y de la Virgen de los Dolores, congregación que más tarde tomaría el nombre de Legionarios de Cristo. Es importante que revisemos este dato porque Marcial Maciel todavía ni siquiera era sacerdote, tenía apenas 21 años de edad, y ya un poco a escondidas y sin todos los permisos necesarios, funda esta congregación religiosa. ¿Cómo es que hizo para fundar la congregación religiosa? Pues atrajo a adolescentes, a niños, con la promesa de formarlos para ser sacerdotes, y comenzó con un grupo pequeñito, aproximadamente 10 seminaristas, que comenzaron con la fundación de esta congregación religiosa. Marcial Maciel, con una mente perversa, yo me atrevería incluso a decir que con una mente demoníaca, comenzó a conseguir muchos bienhechores, comenzó a conseguir muchas donaciones, la gran mayoría con mentiras, con engaños, con falsas promesas,
de personas con buenas intenciones, de católicos rectos, de católicos buenos, que donaron para estos fines que fueron perversos desde un inicio. Marcial Maciel tenía una gran ambición y tenía un gran deseo por crecer su congregación religiosa. Aquí quiero comentar que hay muchas congregaciones religiosas en la iglesia que comenzaron igual que la Legión de Cristo y que pasan los años y que no crecen y que incluso algunas congregaciones llegan a disolverse. ¿Cómo fue entonces que esta congregación fundada por Marcial Maciel creció de manera desproporcionada? Su ambición lo podría explicar. Documentos del propio Vaticano indican que ya desde los años 40 había denuncias en contra de Marcial Maciel por conductas indebidas. Entre estas conductas, una de las más graves y de las más conocidas también por abuso de poder, por su ambición desmedida y por sus maneras un tanto impropias de conseguir donativos. Algo importante que debemos mencionar es que esta congregación es fundada en México. Con el paso de unos pocos años, Marcial Maciel tenía ya la intención de crecer su congregación, de expandirse a todo el mundo o de expandirse a los países más importantes del mundo. Él había puesto ya los ojos en que su congregación se mudara a Europa. ¿Para qué? Pues para estar más cerca del Vaticano, que es, por así decirlo, la capital católica, la capital del mundo católico. Solo unos pocos años después de comenzar con esta congregación, envió seminaristas para que estudiaran en España, en la Universidad de Comillas, que era una de las universidades más importantes del mundo católico en esos años. Después de esto, con mucha corrupción, con donaciones millonarias de por medio, es que da el salto también hacia Roma, Italia. Muy cerquita del Vaticano, funda también un seminario de su congregación de los Legionarios de Cristo. ¿Cómo hizo Marcial Maciel para que en pocos años ya tuviera una gran cantidad de seminaristas y de sacerdotes? Pues él tenía su técnica, bastante criticada, de robarse a seminaristas de algunas otras diócesis o seminaristas de algunas otras congregaciones para que vinieran a formar parte de su nuevo proyecto. Uno de sus principales objetivos fue siempre el dinero. El dinero lo movía, el dinero lo dominaba y el dinero causaba que él hiciera casi cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Cuando Marcial Maciel entiende el valor del dinero y todo el poder que adquiere con el dinero, se le ocurre también la idea de fundar colegios, construir colegios para formar a los hijos de las familias más adineradas, primero en México y después en gran parte del mundo. Los hijos de las personas con mayor dinero, los hijos de las personas con mayor poder adquisitivo, fueron y son formadas todavía en estos colegios de los Legionarios de Cristo. Es una red muy grande de colegios distribuida en las ciudades más importantes del mundo. El objetivo de estos colegios es muy simple. Si están reunidos en estas escuelas los hijos de las personas de mayor nivel, de las personas más ricas y más influyentes, pues entonces se pueden crear muchas conexiones, se pueden crear muchos vínculos. Viendo a futuro se pueden formar también nuevas familias y con ello aumentar la riqueza. En esto entonces de fundar escuelas, de construir colegios, Marcial Maciel fue un genio, tuvo una idea brillante. En la congregación de los Legionarios de Cristo, a pesar de las denuncias que ya existían y que venían desde el interior de la congregación, siempre se trató de promover la figura de Marcial Maciel como la figura de un santo, como la figura de un hombre ejemplar, de un sacerdote entregado, de una vida entregada al servicio de Dios. Y siempre se trató de proyectar esta imagen de un santo prácticamente. ¿Cómo es que habiendo denuncias desde los años 40, nadie le puso un alto a Marcial Maciel y nunca se pudo hacer nada? Bueno, pues había una cosa muy macabra al interior de la congregación de los Legionarios de Cristo. Al ser una congregación religiosa, tienen siempre 3 votos que cumplir, que es pobreza, castidad y obediencia. La obediencia es importantísimo y fundamental, sobre todo en esta congregación de los Legionarios de Cristo, porque quiere decir que la obediencia se trata de hacer cualquier cosa que tu superior diga, porque si tu superior lo dice, es como si lo dijera Dios. Tu superior sabe lo que Dios quiere, tu superior sabe lo que más te conviene. Este voto es importante, este voto de la obediencia. Y hay otro voto que se inventó Maciel en esta mente malévola y en esta mente demoníaca. Se inventó también un cuarto voto, que era el voto de la caridad. Y este voto de la caridad consistía en que si un miembro de la congregación religiosa veía que un superior fallaba en algo o cometía algún error o se equivocaba o actuaba de una manera indebida, este miembro de la congregación no podía decirlo, precisamente por caridad, por amor. Esto, si lo pensamos ya de verdad con una
cabeza fría, si lo pensamos ya de manera más detenida, da muchísimo miedo, es algo terrible porque creó todo el círculo Marcial Maciel, un círculo perfectamente cerrado para que nada de lo que sucediera dentro saliera, aunque fueran cosas indebidas, aunque fueran crímenes, aunque fueran delitos, aunque fueran pecados gravísimos, para que nada de esto saliera. La congregación de los legionarios de Cristo fue creciendo tanto, se expandió tan rápidamente y tenía ingresos millonarios, y con millonarios hablamos de millones de dólares. Tenía tanto éxito que todo esto obviamente fue muy bien recibido por el Vaticano, por las altas esferas, por las cúpulas de la Iglesia Católica, incluyendo papas. Y un papa importante fue Juan Pablo II. Y digo importante porque estuvo bastantes años al frente de la Iglesia Católica y durante todo su pontificado fueron los años dorados, los años de abundancia, los años de mayor gozo para Marcial Maciel y su proyecto demoníaco. En diversas ocasiones, el Papa Juan Pablo II elogió públicamente a Marcial Maciel, asistía a eventos organizados por Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo, se intercambiaban continuamente cartas y en eventos públicos de manera muy frecuente apareció Marcial Maciel al lado de Juan Pablo II. Estos lugares al lado del Papa que solo pertenecen a cardenales, obispos y que haya sido ocupado por un sacerdote, cabe preguntarnos cuánto poder y cuánta influencia tuvo Marcial Maciel, su figura, su proyecto y cuánto aprecio tenía de manera personal el Papa hacia la persona de Marcial Maciel. En 1997 estalló un escándalo sobre los abusos de Marcial Maciel, pues resulta que un grupo de 8 ex legionarios se unieron para denunciar públicamente abusos sexuales de parte de Marcial Maciel. Entonces el fundador santo, el genio de estos megaproyectos millonarios y de estos megaproyectos de fe, no era tan santo. Resulta que tenía un lado oscuro y muy oscuro. Pero lamentablemente esta denuncia, aunque fue pública, que se hizo en periódicos en Estados Unidos, en canales de televisión en México, tristemente no tuvo el impacto que debió tener. ¿Por qué? Por la censura, por el silenciamiento, por todo el dinero que pagaron Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo para que todo esto quedara callado. Y aunque esta denuncia pública fue silenciada, marcó el principio del final de Marcial Maciel. Después de estos años, después de 1997, siguió el auge y siguió el gran apogeo de Marcial Maciel, sus años dorados, sus años de mayor bonanza, de mayor abundancia, de mayor gozo personal, pero ya estaba en la mira. Ya lo habían señalado públicamente. Aunque trató de sacudirse esta mancha, ya iba a ser un poco más complicado que todo siguiera como si nada. En el año 2005 muere el Papa Juan Pablo II y entra el Papa Benedicto XVI, quien tiene un papel importantísimo en el caso de Marcial Maciel, porque Benedicto XVI, antes de ser papa, el cardenal Joseph Ratzinger, era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, este departamento del Vaticano que se encarga de estudiar, investigar y analizar, entre muchas otras cosas, todos estos casos de por parte de miembros de la Iglesia Católica. Pues con la entrada del Papa Benedicto cambiaron las cosas para Marcial Maciel. En el año 2006, el Vaticano sancionó a Marcial Maciel y le ordenó retirarse de la vida pública y del ejercicio público de su ministerio sacerdotal. Quiero aclarar aquí entonces que Marcial Maciel no dejó de ser sacerdote. Considero yo personalmente que esto fue un error gravísimo de la Iglesia Católica, permitir que Marcial Maciel siguiera siendo sacerdote. Bien pudo haber aplicado la dimisión del Estado clerical y que lo hubieran suspendido ya de manera permanente, porque precisamente esta orden de que se retirara Marcial Maciel a una vida más privada fue por estos casos probados ya y con muchos testimonios, con numerosas víctimas, estos casos de abuso. Aunque la instrucción era que Marcial Maciel se retirara a una vida de silencio y de oración, la verdad es que esto no sucedió. Marcial Maciel se mudó a Florida, en Estados Unidos, donde pasó los últimos meses de su vida con los mayores lujos, con las mayores comodidades, nada de retiro, nada de silencio, nada de recogimiento, acompañado por una de sus esposas y su hija. Marcial Maciel fue un aficionado de los lujos, de la ostentosidad, de los excesos, del despilfarro.
Entre sus muchos desórdenes tenía también el tema de la drogadicción, y el dinero era uno de sus mayores placeres. Aunque era un sacerdote religioso y tenía el voto de pobreza, ni él ni sus legionarios lo vivieron. ¿Por qué? Pues porque sus instalaciones eran de lo más lujosas, siempre con comodidades, siempre con los mejores vehículos, siempre con lo último en tecnología, que era realmente costoso. Durante los viajes de Marcial Maciel, él estaba acostumbrado a viajar en primera clase, dormir en los mejores hoteles, comer en los mejores restaurantes, pasear de la manera más lujosa, despilfarrando todo ese dinero que seguramente provenía de católicos bien intencionados que realizaban sus donativos pensando que todo esto iba para una buena causa. Finalmente, Marcial Maciel murió en 2008, sin enfrentar nunca la justicia civil ni la justicia de la iglesia. Se fue sin reconocer todos sus excesos, sus crímenes, sus pecados y sin pedir perdón a las víctimas. En la actualidad, casi 20 años después, Marcial Maciel sigue siendo una de las figuras más vergonzosas, más aberrantes, más despreciables en la Iglesia Católica. Quiero recalcar aquí que Marcial Maciel cometió todos estos crímenes, cometió todos estos delitos, todos estos pecados tan despreciables, tan vergonzosos, tan abominables, porque había una estructura de poder que lo protegía, porque había toda una estructura eclesiástica en los más altos mandos de la Iglesia Católica, obispos, cardenales, papas, que lo protegieron, que lo encubrieron, que aún sabiendo de todas estas actitudes, de todos estos errores, de todos estos delitos, siguieron manteniéndolo en secreto. Todo lo que se sabe y todo lo que seguramente se podrá saber más adelante de Marcial Maciel, sus crímenes y su vida entregada al pecado, a los delitos, a los excesos, todo esto que se sabe ha sido y será en contra de la Iglesia Católica. Si por la Iglesia Católica fuera, esto seguiría en secreto todavía. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que había todo un escenario perfectamente fabricado, perfectamente construido para que esto se permitiera, para que esto no saliera a la luz. Y yo me pregunto, en la actualidad, en la Iglesia Católica, ¿habrá otros casos similares al de Marcial Maciel? Por supuesto que los hay. Basta que veamos las noticias, basta que revisemos un poco el historial para darnos cuenta de que Marcial Maciel fue solo la punta del iceberg, que en años recientes y que hoy siguen existiendo imitadores de Marcial Maciel. Sigue existiendo sacerdotes que no son fieles a su vocación, que no son fieles al evangelio, que destrozan vidas. Y lamentablemente sigue existiendo esa estructura en la que compañeros sacerdotes, obispos, cardenales y hasta lo más alto de la Iglesia Católica siguen escondiendo, siguen encubriendo, siguen siendo cómplices de este tipo de historias. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Cuánto más tenemos que esperar para que esto termine? La estructura de encubrimiento está al interior de la Iglesia Católica. El encubrimiento de compañeros sacerdotes, de obispos, de cardenales, de lo más alto de la jerarquía de la Iglesia, pero también de parte de los feligreses, la incredulidad de los feligreses de que estas cosas pasen, de que este tipo de sacerdotes existan hoy en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque nos agarramos a defender, a negar, a decir que todo puede ser difamación, que todo es una campaña de desprestigio, que se trata solamente de personas que quieren obtener beneficios o que quieren atacar la buena fama o la buena reputación de un sacerdote, sin detenernos a pensar que de verdad existen este tipo de monstruos al interior de la iglesia, que dañan, que cometen crímenes, que destrozan vidas, que destrozan infancias. Es también responsabilidad de toda la comunidad católica. Si callamos, somos cómplices también. Te invito a que me dejes aquí en los comentarios si conoces tú algún caso similar al de Marcial Maciel. Si conoces tú el caso de un sacerdote, si tú lo viviste o si conociste a alguien que lo vivió, que haya sufrido este tipo de atrocidades por parte de un sacerdote o de algún miembro de la Iglesia Católica. Yo soy Jorge Peña, tu catequista de confianza, y nos vemos en un próximo video.